Ok. Bueno, como ya sabemos, la semana pasada empezamos este capítulo, que es el tema 3 de, del libro cuarto que es sobre Lucas. Y este tema se llamaba El Cántico de María, que fue el tema de la semana pasada, aquella, vamos a decir, prosa, ¿no? Que escribió María, ¿no? Y cuando ella recibió eh, ese, vamos a decir, ese aviso de su prima sobre quién llevaba en el vientre, ¿no? Y pudimos un poco analizar toda la humildad con la que ella recibió ese mensaje y cómo ella pues se puso a las órdenes de la voluntad de Dios, ¿no? Y bueno, el tema, el 3.2 continúa con lo que viene justo, ¿no? Después de ese capítulo ya es el nacimiento de Juan el Bautista, visita de los vecinos y circuncisión de Juan el Bautista. Eh, como ya vimos allí, bueno, la mamá de, bueno, ¿quién se acuerda, no? Un poco de los padres de Juan y cómo fue esa historia. ¿Alguien podría recordar un poco qué pasa? Ah, Estela, gracias. Sí. Bueno, los padres eran personas ya muy mayores. Ujú, Zacarías era sacerdote, ¿no? ujú, Isabel también era una mujer mayor y tenían el problema o la estigma dentro de la sociedad de que no habían tenido hijos, ¿no? exacto. Y un día, en una festividad, a Zacarías le toca entrar al templo, ¿no? Y en el templo él recibe un mensaje que iba a ser padre, que Isabel iba a tener un niño, ¿no? Y claro, Zacarías no creía, porque eran viejos los dos. Entonces, le imponen quedarse mudo, porque él no creía las palabras que les estaban anunciando. Queda mudo y claro, cuando sale fue toda una sorpresa entre la gente que lo conocía, ¿no? Del templo. Y después, ¿qué más pasó? Dep- No, yo creo que ya eso es todo. Y luego, bueno, ese detalle de que eran primos de María, ¿no? María Ah, sí, visitó, que ya eso fue la sí. semana pasada. No, Ella era buenísimo. prima de María, sí. Exacto. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, gracias Estela por recordar. Mm. Bueno, Estela, ya que estás por ahí, bueno, puedes leer, vamos a comenzar acá leyendo Bueno, bueno, Lucas de Lucas 1 de 57 a 66. muy bien. Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes, al oír que el Señor le había mostrado tanta misericordia, se congratulaban con ella. Al octavo día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre intervino y dijo, no, se ha de llamar Juan. La gente le decía, no hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre. Y preguntaban por señas a su padre cómo quería que se le llamase. Él pidió una tablilla y escribió, se llama Juan. Y todos quedaron admirados. Al punto se abrió su boca y se desató su lengua, y hablaba alabando a Dios. El temor se apoderó de todos sus vecinos, y en toda la montaña de Judea se comentaba lo sucedido. Muy bien, perfecto. Y a ver, algo que destacar allí. Bueno, Dice, ujú, dale, dale. que Zacarías se le devuelve el habla, porque, bueno, había recuperado la fe, ¿no? Y había dicho que el hijo se iba a llamar Juan, como había quedado con el ser.
Y también lo que llama, bueno, tanto Isabel como Zacarías, firmes en ponerle el nombre de Juan como debían ponerle, ¿no? Eso, Y después, cuando habla Zacarías, ¿no? Que todos los vecinos se atemorizaron, ¿no? Y dice, toda la montaña de Judea se comentaba lo sucedido. ¿Por qué le tenían que poner ese nombre Juan? Se ve que en esa época si no ponían el nombre del padre o de un exacto, familiar, era una cosa muy extraña, ¿no? sí. O sea, era una cuestión de asombro, ¿no? De, oh, vaya, ¿no? No lo van a Sí. llamar Juan, ¿no? Perdón, Zacarías, ¿no? Zacarías, claro. Zacarías en este caso, exacto. Sí, y que también creo que esto venía por cuestiones del árbol genealógico, ¿no? Si en la línea no había nadie llamado Juan, tampoco podría, entonces, era eso. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver, a seguir adelante aquí. Perdón. Entonces, ¿qué destaca aquí el evangelista Lucas? Tenemos, pues, la importancia del nacimiento de Juan, ¿no? Y el hecho de que es llevado al templo para la circuncisión, indicación del nombre, la cesación de la mudez de Zacarías y la noticia que se esparció por toda Judea. ¿Qué crees? A ver, ¿quién? Es como un quiz. Me faltó todas las anteriores. Muy bien. Bueno, realmente lo que aquí quería dar a destacar era este ritual de la circuncisión, ¿no? Que tiene un significado especial para esta tradición del judaísmo y cuyo origen estaría relacionado en un acuerdo divino establecido con Abraham. Y esto aparece en la Génesis 17 al 11, ¿no? Entonces es lo que hoy vamos a analizar un poco como contexto, ¿no? Solamente, no solamente la circuncisión, sino como acabamos de decir, ese era el momento donde se ponía el nombre al niño, ¿no? Y todos se asombraron de que no se llamara de tal forma y así, ¿no? Es un momento muy especial. Entonces, se destaca eso, ¿no? Haber llevado al niño para la circuncisión. Vamos a ver. La circuncisión, ¿no? Y esto es lo que dice el Génesis 17:11. Os circuncidaréis la carne del prepucio y eso será la señal de la alianza entre yo y vosotros. Esto aparece en Génesis 17:11 y también va a ser, pues esto es considerado como de origen divino, ¿no? Por supuesto, cuando dice yo y vosotros, ahí es Dios que está hablando, ¿no? ¿Cierto? Y también esto sale en otras escrituras, según Josué, también posteriormente fue reforzado por él, cuando en este momento de cuando bueno, aquel tiempo dijo, ya vamos, voy a leer acá. Yahvé dijo a Josué, hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los israelitas. Josué se hizo de cuchillos de pedernal y circuncidó a los israelitas en el collado de los prepucios. Josué llevó a cabo esta circuncisión porque toda la población masculina salida de Egipto, la gente apta para la guerra, había muerto en el desierto por el camino, después de la salida de Egipto. Entonces, claro, fíjense que es un llamado, ¿no? Una alianza entre Dios, ¿no? Entonces, incluso en este momento de abandonar Egipto, ellos vuelven a circuncidar a esta gente, a estos hombres, perdón, para reforzar, ¿no? Esa unión con Dios. Em, Esto que dicen cuchillos de pedernal, el pedernal era una especie era un cuarzo, una piedra, y con eso se hacían cuchillos no solo para este fin, sino para muchos otros, ¿no? Eh, Era realmente cuchillo, yo me imagino que era tan delicado
¿no? Era una hojita que se hacía muy, muy delgadita, ¿no? Pueden buscar en internet las fotos del cuchillo, hay muchos, ¿no? E incluso se usó por otras civilizaciones también, ¿no? Este material que era muy filoso. Muy bien. Ya saben que pueden interrumpir cuando quieran, ¿no? Em, entonces, tengo también aquí otra pregunta. ¿Qué podrías destacar de estos versículos? ¿Alguien le ha llamado algo la atención? Bueno, yo voy diciendo otras cosas que encontré por aquí. El ritual se llama Brit Milá y se llama pacto, perdón, de circuncisión. Se practica al octavo día de haber nacido el niño. Hoy en día va a depender si hay una contraindicación médica, no se hace al octavo día, ¿no? No, no es necesario, ¿no? Realmente, que sea al octavo día, pero es lo usual. Eh, Allí se practica ese Brit Milá la extirpación del prepucio, se hacen bendiciones y se hacen oraciones. Esto, bueno, es sin duda un ¿alguien levantó la mano? No. eh, es un recordatorio que para ellos queda como físico y visible de esa unión con Dios, ¿no? Esa alianza, como dice acá, entre Dios y el hombre. Y la persona que lo practica es un especialista que se llama Mohel o Moel, no sé cómo se pronunciará. Y allí se anuncia el nombre del niño, como vimos aquí en ese momento, y luego se hace una cena. Estela. Sí, esto lo refiero mucho con Pablo y Esteban. Ujú, La lucha de Pablo para que no sí, circuncidaran a los gentiles, ¿no? Pero claro, ahora entendés la importancia que tenía la circuncisión porque era un pacto con Dios, ¿no? exacto. Que lo había Sí, realizado Abraham con Dios, ¿no? Era muy exacto, importante para los judíos. Por eso y la lucha que tuvo Pablo para evitarlo, sobre todo en los gentiles, ¿no? claro, claro, porque él comprendió lo que vamos a comprender nosotros más tarde, ¿no? Con el estudio, ¿no? A lo que nos llama. Entonces, este capítulo 17 de la Génesis presenta la circuncisión como algo espiritual, ¿no? Y es una, y lo presenta como la unión de la nación israelita, ¿no? Eh, es identificada con la alianza establecida con Abraham y en el Nuevo Testamento la circuncisión es un sello, ¿no? Esto aparece en Romanos 4:11, del don de la justicia de Dios. Como ya les decía por acá, ¿no? También es, ¿no? Es un sello o un recordatorio físico, ¿no? De esa justicia de Dios, de esa unión con Dios. Y la circuncisión, por tanto, es señal de aquella obra de la gracia mediante la cual selecciona y marca a los hombres para ser suyos o elegidos. Pues ya sabemos que ese fue llamado el pueblo elegido, ¿no? El pueblo con un solo Dios. Entonces, bueno, eh, muchos rituales, ¿no? Se hicieron alrededor de ese solo Dios, ¿no? Para eh, también como ellos, ya esto es reflexión mía, ¿no? De, de poder alabar a ese Dios, ¿no? También con cosas que estén en su cuerpo, ¿no? Que llevan la marca, ¿no? Ya sabemos que muchas de esas civilizaciones y todavía, ¿no? De religiones todavía piensan que el cuerpo es lo único, ¿no? Entonces, claro, al tener una marca, ¿no? Ya ahí va la unión, ¿no? Pero es necesario llevar marcas físicas de nuestra unión a Dios, ¿no? Estamos aquí respetando, por supuesto, ¿no? Todas las tradiciones y religiones, ¿no? Pero les pregunto, ¿es necesario llevar marcas físicas de nuestra unión con Dios?
Estela se ríe. A ver, Pilar. Pues no, yo creo que no. ¿Para qué? Si Dios lo tenemos dentro de nosotros, ¿para qué tenemos que tenerla en el cuerpo? Una marca. No, no es mi forma de pensar ahora mismo eso. Además, Claro, tampoco me... ¿Para qué? Porque tengo yo que demostrar a los demás que tengo una unión con Dios, porque no es la que yo quisiera tener, sí, estoy en ello, estoy en el camino de mejorar. Si me voy a poner una marca, ¿para qué? Espérate que mejore, que llegue y ya, si es exacto. necesario, yo me la pongo. Pero que me lo diga él, yo no lo siento ahora mismo. Muy bien, gracias, Pilar. Olga, Pues verdaderamente nosotros entendemos que no es necesario. Pues ya sabemos que a Dios se le adora en espíritu y en verdad, ¿no? Pero reconozco que es algo que está muy metido dentro de todos nosotros. El hacer algo exterior para demostrar a Dios que lo amamos, que creemos, incluso a la gente, porque ahora está de moda los tatus y es increíble cómo a la gente le gusta. sí. Es increíble, pero hasta dices tú, bueno, la juventud antes se hacía por rebeldía, por destacar, pero es que hoy en día se hace por gusto. Y gente mayor y todo el mundo haciéndose tatuajes y poniendo a su madre, a la novia, o sea, que parece que es algo que gusta mucho. No sé por Ujú, qué, pero es algo que el ser humano se ha identificado con las marcas para demostrar la adoración o el cariño, lo que sea, a los demás, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención cómo ha calado tanto en la gente, por ejemplo, eso, el tatuaje, que es algo muy trivial, pero es increíble, sí, pero en todas las sociedades y en todas las edades. Es como, y gusta enseñarlo, que ponga su nombre o el del hijo, es que gusta enseñarlo, ¿no? Es algo ujú, que va con nosotros todavía, nuestra evolución va todavía así. sí, sí va. Bueno, nosotros podemos ir a buscar uno de Kardec. Ah, mentira. Ya, o en la frente. A ver si nos entra. A ver si nos termina de entrar el libro de los espíritus aquí, en la frente. Ay, Dios. Pero tiene razón. Yo también pensé en los tatuajes, ¿no? Cuando estaba leyendo esto, ¿no? Estudiando esto. Sí, ¿no? Y cómo es todavía de importante llevar una marca, ¿no? Enseñarle a todo el mundo. Aquí está Dios, ¿no? Mamen. Bueno, el tema de los tatuajes es una cuestión estética y una cuestión cultural, pero de lo que está hablando el trabajo no es de eso. Está hablando de marcas en el cuerpo para demostrar o para sentirse, ¿no? Parte de. Y claro que era importante, importantísimo. Fijaos que, como se ha leído, es señal de la alianza de Dios con los hombres, con los hebreos. Entonces es una cosa de absoluto respeto por nuestra parte. Spiritista se caracteriza por respetar todas las creencias y es propio, y es natural y es necesario en ese estado evolutivo, porque son personas que están todavía, bueno, estamos hablando de hace muchos años, ¿no? No sé si 3.000 4.000 años, no sé cuánto, ¿no? Que se hace esa, no me acuerdo cuánto se hizo ese pacto, ¿no? Pero ahí andábamos nosotros también, que ahora nos damos de muy listos y de muy engreídos, ¿verdad? Pues no seamos tan engreídos porque probablemente todos anduvimos muy marcados, seguro, para identificarnos con nuestra tribu, con nuestro Dios, con nuestra gente, con nuestro grupo social o lo que sea. Entonces sí que es importante en ese estado evolutivo. Para nosotros, que el espiritismo ya nos trae otra cosa diferente. Bueno, el propio Jesús nos dice, ¿no? Que nos dice muchísimas veces que lo que importa es lo que está en el corazón, no lo que está en el cuerpo. El cuerpo es efímero. Entonces, para nosotros es respetable, obviamente no lo compartimos porque estamos en otra estadía, pero a lo mejor no estamos tan lejos. ¿M? A lo mejor no estamos tan lejos. Porque de repente sí estamos andando buscando ciertos distintivos todavía, a pesar de saber que no es necesario, ¿no? Pero esto yo creo que es para que hagamos una llamada al interior de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Dónde nos estamos identificando nosotros? ¿Qué es lo que estamos tratando de aparentar para identificarnos o para no? Creo que la llamada va por ahí, más que de reírnos de ello, ¿no? ¿Verdad? Bueno, muchas gracias.
Muy bien, y para sustentar eso que dice Mamen, tenemos aquí a Allan Kardec. ¿Qué nos dice Kardec sobre ello? Vamos a ver a quién le gustaría leer hoy. Llame a Andrés, no está llegando, ¿verdad? Señor muy ocupado. Vinca, ¿podrías leer? Aquí está. Gracias. Ya. ¿Qué nos dice Kardec sobre ello? Sería formarnos una idea muy falsa del espiritismo quien creyese que él agota sus fuerzas en la práctica de las manifestaciones materiales y que, impidiéndose tales manifestaciones, es posible minarle la base. Su fuerza está en su filosofía, en el llamamiento que dirige a la razón, al buen sentido. En la antigüedad era objeto de estudios misteriosos que se ocultaban cuidadosamente del vulgo. Hoy él no tiene secretos para nadie. Habla con un lenguaje claro, sin ambigüedades. Nada hay en él de místico, nada de alegorías susceptibles de falsas interpretaciones. Él quiere ser comprendido por todos, porque ha llegado el momento de dar a conocer a los hombres la verdad. Lejos de oponerse a la difusión de la luz, él la quiere para todo el mundo. No exige fe ciega, quiere que el hombre sepa por qué cree. Apoyándose en la razón, el espiritismo será siempre más fuerte que los que apoyan en la nada. Exacto. Ujú. O también se apoyan en la nada o en cosas muy materiales, ¿no? Em, y aquí, bueno, Kardec siempre con sus reflexiones nos invita a considerar, ¿no? Más el mensaje espiritual que se encuentra detrás de símbolos, de rituales, de todo aquello, ¿no? Y de cualquier práctica, ¿no? Incluso, bueno, como dice acá este texto em, del espiritismo. Sí, bueno, se puede, todavía mucha gente cree que es algo místico, ¿no? Hoy alguien me preguntaba, ¿no? ¿Cuál es tu religión? Le digo, bueno, no es una religión como tal, yo soy espírita y se trata de esto, ¿no? Y la persona queda un poco como pensando que yo, no sé, que estaba, tú sabes, prendiendo inciensos, cosas así, ¿no? Un poco, todavía eso se, se- ¿no? Es la comprensión general, ¿no? Entonces, ya sabemos que sacando, ¿no? Siempre el espíritu de la letra y de todos los rituales y de todo eso, eh, es realmente eso, ¿no? Dar a conocer la verdad, ¿no? Y por supuesto, bueno, ya el espiritismo nos exige, no nos exige esta fe ciega, sino que a través de la razón nos hace ver, ¿no? Porque eh, todos estos símbolos, ¿no? Yo creo creer en algo ritualístico, ¿no? Es realmente una fe ciega, ¿no? Y muchas personas hacen las cosas por automatismo, ¿no? Haz esto ¿no? Sin preguntarse por qué realmente y haciéndolo, ¿no? Así, sí, tal vez muchas cosas no tienen sentido, ¿no? Hay ciertas creencias, pero bueno, no tienen un sentido lógico, pero la gente lo sigue haciendo por cuestiones de fe ciega, ¿no? Entonces, pero realmente todos ya entendemos que queremos saber por qué se cree, ¿no? ¿Qué nos trae hasta aquí? ¿Qué nos mueve, ¿no? Y lo bonito de esto es que, bueno, el espiritismo nos va ayudando a deshacernos de todas esas cosas, ¿no? Que todavía, como decía Mamen hace un rato, todavía cargamos, ¿no? Todavía nos gusta decir, oh, soy espírita, ponerlo ahí afuera, ¿no? Probablemente, ¿no? Pero bueno, un poco eso, ¿no? Entonces ya sabemos que al apoyarnos en la razón, esto va a ser mucho más fuerte, ¿no? Nuestra unión con Dios mucho más fuerte ¿no? Que realizando cualquier práctica. Muy bien. Por supuesto, solo como conclusión, pues el texto de Lucas tiene informaciones que son relacionadas con el renacimiento del profeta Elías, ¿no? Ya sabemos que Juan es Elías y la misión que él debería cumplir, ¿no? Ahora bajo el nombre de Juan Bautista. Eh, pero bueno, lo bonito del Evangelio Redivivo es que vemos todo este contexto, ¿no? Porque yo por lo menos nunca había estudiado sobre la circuncisión, ¿no? Sabía cosas así, ¿no? Pero no, es importante saber un poco
profundizar en todo eso. ¿Alguien tiene algo que decir, que compartir? Una reflexión. Ah, Bink. A mí me recuerda cuando hice la fe ciega, ahora estaba leyendo el libro de Esteban, Pablo y Esteban, Ujú, y me recuerda mucho a Saulo, porque Saulo antes tenía como una fe ciega, o sea, las leyes de Moisés son y son, y que no están con él, no. Entonces, y aún así con nosotros, porque uno cuando empieza a leer, por ejemplo, el libro del Espíritu o el Evangelio, no es que tú tengas que ser bueno porque tienes que ser bueno. Hay un trasfondo de por qué tú tienes que amar a tu prójimo, de por qué tú tienes que amar a tus padres, de por qué tú tienes que amar aunque cuesta a tus enemigos. Entonces hay una conexión lógica, hay un razonamiento del por qué. No es una fe ciega de no, esto es así y así, no. Entonces, yo lo relaciono con eso, tanto como lo que uno ve como en la historia y lo que a uno le pasa, porque a uno, sin perjuicio de que uno no lo entienda, pero es una fe razonada. ujú, claro, interesante, ¿no? Sí, porque eso de incluso ama a tu enemigo, a ver, no es algo que si no comprendes el trasfondo, como tú dices, si no comprendes el por qué hay que amar al enemigo, va a ser muy difícil, ¿no? Que alguien lo llegue a hacer, ¿no? Sin saber, ¿no? Interesante. ¿Alguien más tiene otra reflexión? Están todos muy callados hoy. Bueno, seguimos entonces y nos vamos a acostar temprano. Y bueno, ese sería el primer tema sobre el nacimiento de Juan el Bautista, cómo visitaron los vecinos, ¿no? Y su circuncisión. Es muy bonito. A mí me gusta ver leer sobre esto, ¿no? Cómo pasó, ¿no? Porque em, a mí por lo menos me gustan las imágenes, ¿no? Y me imagino el momento, los vecinos, un poco eh, el, lo que pasaba, ¿no? Y recuerden que, bueno, eh, el hecho de que los vecinos estuviesen siempre, eh, quedaron, ¿no? Pensando, ¿no? Que qué especial estaba haciendo esa situación, ¿no? Ese nacimiento allí. Desde la madre ya mayor, ¿no? Que finalmente la mudez del padre, todo, ¿no? Entonces había esa preocupación no preocupación, pero sí alerta de, ¿no? Esto aquí está pasando algo diferente. Incluso en ese ritual de la circuncisión, pues al enunciar el nombre que no venía, ya era algo realmente especial, ¿no? Entonces allí había algo, estaba pasando algo, ¿no? Entonces por toda Judea ya se sabía. Y bueno, el tema 3.3 es el Benedictus y toca la vida oculta de Juan el Bautista. Esto va de Lucas 1, del 67 al 80. Ujú. ¿Algún lector por aquí? Vamos a ver, está por aquí. Fior, ¿te gustaría leer, porfa? Si puedes, ¿no? Creo que no nos oye. Rodrigo, ¿estás por ahí? Sí. Ah, gracias. Zacarías a su padre quedó lleno de Espíritu Santo y profetizó con estas palabras: Bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha suscitado una fuerza salvadora en la casa de David, su siervo, como había prometido desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos
y de la mano de todos los que nos odian, teniendo misericordia con nuestros padres y recordando su santa alianza. El juramento que hizo Abraham a nuestro Padre de concedernos que, libres de manos enemigas, podamos servirle sin temor, en santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y tú, niño, que has llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar sus caminos y hacer que su pueblo conozca la salvación mediante el perdón de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, que harán que nos visite una luz de lo alto, a fin de iluminar a los que habitan en tinieblas y sombras de muerte, y de guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Y el niño crecía, y su espíritu se fortalecía, y vivió en lugares inhóspitos, hasta el día de su manifestación a Israel. Hasta aquí. Muy bien, gracias Rodrigo. ¿Qué cosas para destacar? Hay muchas, ¿no? Estela. Bueno, primero, Zacarías, ¿no? Como profeta, ¿no? Se lo ve acá, ¿no? Y bueno, dice todo el camino que va a seguir Juan el Bautista, ¿no? Porque dice, será llamado profeta del Altísimo, fue un profeta. Irás delante del Señor, es cierto, fue preparándole el camino a Jesús, ¿no? Y, y hacer que su pueblo conozca la salvación mediante el perdón de sus pecados. Eh, no, va diciendo todo, paso a paso, lo que va a ocurrir más adelante, ¿no? Con Juan Bautista y con Jesús, todo lo que va a ir ocurriendo. Ajá, Eh, muy bien. y después lo lindo es una luz de lo alto a fin de iluminar a los que habitan en tinieblas y sombras de muerte, ¿no? Que nos visite una luz de lo alto, exacto. Ajá. Sí, sí, bueno, hay muchas cosas para... Muchas cosas lindas. Sí. Ujú. Se sabe la salvación, hacer que su pueblo conozca la salvación, ujú, que hará que nos visite una luz de lo alto, ¿no? Así es. Ujú. Gracias, Pilar. El micrófono. Perdón, yo estoy Tranquila. ahí marcándome, será llamado profeta del Altísimo, pues irá delante del Señor para preparar su camino y hace en su pueblo que conozca la salvación de la eternidad, ¿no? De saber que somos eternos, que somos espíritu, que somos viene ahí ayudando a Jesús, ¿no? Haciéndole como el camino, que no le hace ningún camino, pero bueno, como, como allanando la situación o como informando que viene Jesús, que es el redentor de la tierra, ¿no? Exacto, ese era su fin, sí. Pero ¿por qué no le abrió el camino? ¿Cómo? Que dijiste que no lo abrió el camino. Bueno, vamos a ver, porque el camino solo abre Jesús solo. Yo creo que el camino de Jesús es Él el que lo tiene, creo yo, porque Él está como profeta hablando de Él que va a venir, pero tampoco Él sabe realmente lo que va a ocurrir, pienso yo. Él sabe que viene el Redentor, él sabe pues lo que le hayan dicho, ¿no? Pero tampoco sabe el camino que va a tener Jesús, que va a ser crucificado, pienso yo, que él no lo sabe. Él lo ve como el Redentor, que realmente es lo que es, ¿no? El Salvador, una luz de lo alto, o sea, es una luz que viene a iluminarnos, ¿no? Yo lo veo así, no sé.
Bueno, vamos a ver más adelante. Quédate por ahí. Vale, vale, seguiré. Dale. Sí. Oye, a ver qué por aquí. Gracias, por aquí viene de visita mía. Libros. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, seguimos adelante, ¿no? Perdonen, pero mía ya está muy grande y no la puedo tener mientras estoy en esto, porque toca todo. Entonces, lo siento. Muy bien. Ok, seguimos adelante, ¿no? Eh, Vamos a ver más adelante todas esos comentarios que han hecho. Bueno, esto se llama Benedictus, ¿no? El benedictus es una palabra latina que corresponde a la expresión acción de gracias, ¿no? Y etimológicamente quiere decir bendito. Realmente acá, bueno, este Benedictus es un cántico citado por Lucas y es considerado una canción de agradecimiento a Dios que fue dicha por Zacarías por el nacimiento de su hijo Juan el Bautista. Según nuestro texto aquí del Evangelio Redivivo, realmente es una pieza poética a pesar de que Lucas no lo escribió en forma de prosa como el Cántico de María, ¿no? Que sí era realmente en cambio este es más un texto, parece más una oración, ¿cierto? Eh, y esto Lucas adopta, entonces pone en los labios de Zacarías ese texto, ¿no? Este que vimos acá. O sea, realmente Zacarías sí, sí, claro que dijo algo, ¿no? Dijo una oración, pero aquí Lucas tuvo ese detalle de ponerlo en este tipo de texto que se llama así, eh, y lo llamó así, Benedictus, ¿no? Eh, es un canto, y solo es citado por Lucas, ¿no? No lo vemos con otros evangelistas. Eh, Hoy en día, eh, sí, esto es considerado también una canción, aunque no tenga rima, ¿no? Es de agradecimiento. Y esto está incluido, solo como un dato curioso, en un libro que se llama Odas, libro de Odas de las Biblias ortodoxas, ¿no? Que también hay prácticas de utilizar ese tipo de cánticos, ¿no? Durante misas o recitarlo, o, ¿no? Más que todo en la iglesia ortodoxa. Entonces, esto incluso el Cántico de María, y esta aparece en ese libro Odas, que se llama así. Muy bien, solo un dato curioso. Claro, ¿no? Lucas era un hombre muy culto, ¿no? Y sabía, ¿no? Como tal vez, ¿no? Que quiso dar, ¿no? Un impacto, ¿no? Porque es realmente hermoso lo que dice acá Zacarías, ¿no? Como ya decía Estela y Pilar, ¿no? Él realmente anuncia, ¿no? Aquí todo lo que va a pasar, ¿no? Con Juan, ¿no? Realmente está inspirado para decir todo eh, la verdad que supo, ¿no? En esa inspiración, ¿no? Y la puso en este canto, en este Benedictus. Muy bien. A ver, pregunta, ¿crees que Isabel y Zacarías eran conscientes de la misión de Juan? Aunque ya tenemos noticias de eso, ¿no? A ver, ¿qué piensan ustedes? Imagínense ustedes en esa situación, ¿no? En los pies de Isabel y Zacarías. Pilar. A ver, yo veo que Zacarías al principio lo dejaron mudo porque no se creía nada.
pero cuando se cumplió todo, tuvo que creérselo todo. Por lo tanto, Zacarías era totalmente consciente, pero yo creo que Isabel también, porque con esa visita que tiene con María y lo que estuvimos hablando sobre ellas dos, ella también era consciente del trabajo y cómo ella se sobresaltó cuando vio a María, ¿no? Que no sabía ni siquiera que estaba embarazada en aquellos Exacto. momentos y sin embargo como que hubo algo por lo que tenían en su interior físicamente, curiosamente, pero y también espiritualmente, claro. Yo pienso que sí, pero claro, Muy yo creo bien. que Gracias, Pilar. Estela, te vi. Sí, lo que pasa que es como lo que dijo Pilar, ¿no? El encuentro de María con Isabel, ahí uno se da cuenta que sí, que Isabel sabía lo que podía llegar a pasar. Tal vez no con todos los detalles, Claro, pero sí sabía que su hijo era algo especial, ¿no? Y por supuesto. que incluso en el cántico, Zacarías también menciona como algo especial lo de Juan. Así que sí, pienso que tenían, tal vez no total, pero sí sabían Sí, claro. que venía con una misión muy, muy especial, ¿no? No era un ser común. Exacto. Y esos padres, vamos a decir que tampoco debían haber sido espíritus muy comunes, ¿no? Como dices tú, como Claro, o, sí, ¿no? También tendrían que tener cierta elevación para sí, poder sí, concebir sí, a sí, Juan, ¿no? Ese espíritu que, como dijo Jesús, era el mayor de entre todos, ¿no? sí. Los hombres. Entonces, Sí, fluídicamente, espiritualmente, exacto. ¿no? Sí, Tendrían que ¿no? ser seres especiales, sí. Sí, sabemos esa relación entre el espíritu que se está reencarnando y la madre, ¿no? Y como, y también tendríamos, por supuesto, claro, ahí cuando tú hablabas en el desdoblamiento del sueño, ellos sí sabían todo, ¿no? Lo que pasa es que ya al despertar, pues el cerebro nos registra todo lo que, todo, nos recuerda todo lo que sabían, ¿no? Pero sí, pero sí, como decía Pilar también, por todas esas señales, ellos, ¿no? Y no solamente por las señales, sino porque estaban convencidos, ¿no? Que aquí está, o sea, quedé mudo y bueno, lo sé, ¿no? Es como realmente, eh, como saber en el fondo, ¿no? Lo que estaba pasando, a pesar de no tener la información certera, ¿no? En ese momento. Muy bien. ¿Alguien más? Ah, Mercedes. Y lo vemos un poco en el libro de Buena Nueva, cuando Humberto de Campos nos relata ese capítulo, ¿no? Sobre el precursor, Juan, y un poco en esa conversación entre María e Isabel, ¿no? Que ven a esos niños, ¿no? Cuál es su carácter, cuál es su tendencia, ¿no? A estar en lugares apartados, en lugares de meditación, ahí circunscritos los dos, cada uno metiéndose en su interior, ¿no? Y entonces, pues pueden entrever, ¿no? Que realmente, porque sabemos en ese sentido que eh, se basaban en todas las profecías, en todas las, todo lo que la Biblia decía, las escrituras decían, ¿no? Y lo tenían muy presente, entonces sabían que vendría ese Mesías, ¿no? Entonces ellas pueden entrever ahí que esos dos niños tienen una gran misión para la humanidad, ¿no? Pero sí que es cierto que luego queda que andar el camino e ir viendo cada suceso como va ocurriendo, pero ellas pueden ver y por eso lo demuestran ahí en esas conversaciones de las que nos habla Humberto de Campos. Gracias. Así es. Bueno, déjeme ver aquí. Entonces dice nuestro libro que sí, lo cierto es que Elías o Juan el Bautista fue rodeado de todos los cuidados por sus padres, que conscientes de la misión del que el hijo debería realizar, lo mantenía más aislado, como señala Lucas en el versículo 80. El niño crecía y su espíritu se fortalecía y vivió en lugares inhóspitos hasta el día de su manifestación a Israel, ¿no? Entonces, no solamente sabían, sino que también tomaron muchas medidas
¿no? Para criar a ese niño especial, ¿no? Especial, realmente especial, ¿no? Para protegerlo, como dice aquí, ¿no? Y ahora yo les tengo una pregunta. ¿Hasta dónde lleva el amor de los padres? ¿A hacer qué cosas lleva el amor de los padres? Imagínense, ya, cambió la vida, ¿no? Porque tal vez ellos no querían vivir en esos lugares inhóspitos, tal vez comían mal, ¿no? A ver, tal vez Juan, sabemos que luego pues, con unas ramitas comía, ¿no? Pero a lo mejor Zacarías e Isabel sí les costaría, ¿no? Alimentarse con cualquier cosa, o estaban acostumbrados a su casa, una comodidad, ¿no? No, no es lo mismo de pronto, ¿no? Irse a una choza por allí, ¿no? Pero todo lo hacían por, por su hijo. Entonces, ¿hasta dónde lleva el amor de los padres? Pilar. Pues yo supongo que mucho, porque Zacarías, entre los mensajes que le dan, que no se lo cree, que se queda mudo, que tiene el niño, que esto pues tiene que ser por la pupila de sus ojos, tiene que ser, y lo estábamos diciendo, que lo cuidaban, que estaban pendientes de él, que lo está diciendo ahí en eso, ¿no? Pues debe ser muchos, muchos se quitarían de comer, se quitarían, pues no sé, no se me ocurren más cosas en aquella época pues le darían lo mejor de lo mejor. De todas maneras, los padres, que son más o menos normales, porque, bueno, normales, por decir una palabra, normalmente los padres siempre se, vamos, se vuelcan con sus hijos, ¿no? De hecho, muchas veces hasta los maleducamos, dándole tanto como muchas veces le hemos dado, que también pecamos en eso, ¿no? Yo pienso que ellos fueron como eran seres más preparados, pues que no se pasarían mucho y que tampoco en aquella época pues sería mucho de pasarse, pero sí, sí creo que tuvieron que esmerar mucho con su hijo. Mm. Muy bien, gracias. Por aquí por el chat, Irma dice que a dónde nos lleva el amor de los padres a sobreproteger. Bueno, pero también a hacer muchos sacrificios, ¿no? Ustedes que son padres, eh, imagino, ¿no? Que han hecho muchos sacrificios, ¿no? Bueno, yo recuerdo de los míos, sí, hacían muchos sacrificios, sí, sí, ¿no? Entonces, bueno, yo los hago por mis sobrinas, ¿no? Pero yo me imagino que sí, con los hijos es todavía algo muy especial, ¿no? Mucho más especial. ¿Alguien más tiene algo que decir? Aquí, Yolanda, ¿no? Alguien levantó la mano, Estela. Sí, te lleva nos lleva a veces a los padres a hacer muchas renuncias, ¿no? Renuncias personales de todo tipo. Por un hijo lo haces. Ah, Bueno, lo haces también por otras personas, ¿no? Pero especialmente también por claro, los hijos se renuncia mucho, mucho. Tenés que hacer mucha renuncia de tu yo, de dejar muchas cosas que te gustan de lado, tal vez, ¿no? Y, y bueno, a veces sí, tratar tampoco de no sobreproteger, ¿no? Sino de darle las herramientas para que puedan valerse por sí mismos, ¿no? Sin malcriar, sin sobreproteger, ¿no? esa es la idea. Hay que tratar de mantener siempre un determinado equilibrio, que a veces es difícil, ¿no? Le dejo paso a Yolanda. Gracias, Estela. Yoli, Pues lo que decía Estela, el sacrificio que, se le, que el padre deja de vivir la vida de él por vivir la vida del hijo. Por eso se dice que es el amor que más se parece en la tierra aquí al amor que le debemos de tener a Jesús, porque es que el padre tiene la certeza de ese hijo y al tener esa certeza hace todo por ese hijo. Ahora, ¿qué da? Pues lo que tiene él. Si tiene un equilibrio, pues da equilibrio, pero si es
padres desequilibrados pues dan desequilibrio al hijo. Eso depende, pero Dios sabe que cada hijo llega al hogar donde necesita llegar para poder organizarse, para poder aprender, porque es un aprendizaje de toda la familia, de todos. Entonces, todo está, Dios no hace las cosas por hacerlas. Él siempre tiene lo mejor para cada uno. Y cada uno llega con los padres que necesita, en el aprendizaje que necesita para seguir evolucionando. Y eso es lo más bonito que hay. O sea, entender eso y es un aprendizaje tanto de los padres con los hijos como de los hijos con los padres. Es un aprendizaje y de todos con todos. Muy bien, muchas gracias. Sí. Y bueno, acá estos padres de Juan también hicieron esa renuncia, esos sacrificios, ¿no? Comprendieron la misión y fueron un apoyo para él, ¿no? Crecía y su espíritu se fortalecía, dice, ¿no? Imagino yo que también allí habría muchas lecturas, ¿no? Mucha interpretación de las palabras, no simplemente aislarlo, pero también, ¿no? Tener conversaciones con él. Me imagino que sería un niño muy adelantado, ¿no? Con el que se podría conversar de muchas cosas. Entonces allí se fortalecía su espíritu también por esos padres, porque como decía Yolanda, ¿no? Los padres dan, ¿no? Ofrecen al hijo lo que tiene, ¿no? Si tiene equilibrio, el hijo será equilibrado. Ujú. Estela. Sí, creo que también es en Buena Nueva que dice que las conversaciones que tenía Juan y que tenía Jesús eran muy llamativas, llamaban mucho la atención de las madres, ¿no? Eran conversaciones muy fuera de lo común, muy elevadas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ujú. Y también que ellos se aislaban. Y se aislaban, sí. Y estos padres comprendieron esa necesidad, ¿no? De que tal vez el hijo estuviese, tuviese su tiempo solo, ¿no? Para reflexionar, para... Muy bien. Perfecto. A mí a veces me gustaría saber mucho más, ¿no? De estas historias, ¿no? Como que a qué edad desencarnaron Isabel y Zacarías, qué edad tendría Juan, ¿no? Cuando de eso no se sabe nada, ¿no? No quedó, pero me da mucha curiosidad, ¿no? Me gustaría. Bueno, tenemos estos libros de Humberto de Campos, Amelio Rodríguez, que dicen muchísimas cosas más, ¿no? No, nos informan muchísimas cosas más que no tenemos en las escrituras, pero realmente sí me daría como gusto saber qué pasó después, ¿no? De esto, ¿no? Muy bien. Y bueno, eh, Emmanuel nos deja acá un mensaje eh, que también está muy bueno para que lo discutamos. Y es este mensaje que se llama sustitutos, ¿no? Con respecto a este versículo 79 que dice así, para iluminar a los que están en las tinieblas y las sombras de la muerte, con el fin de dirigir nuestros pies por el camino de la paz, ¿no? Ya sabemos que en el Benedictus, eh, Zacarías, ¿no? A este niño, él dice un poco, describe todo lo que va a hacer este niño, ¿no? Para allanarle el camino a quien viene, ¿no? A iluminar esa luz de lo alto, esa parte, ¿no? A fin de iluminar a los que habitan en las tinieblas y sombras de muerte. Muy bien. Entonces vamos a leer por aquí. Ya hay algunas cosas subrayadas, pero por supuesto que pueden tranquilamente
destacar otra cosa, ¿no? Vamos a ver, ¿a quién le gustaría leer por aquí? Vinca, gracias. Te estaba mirando. Es razonable que el administrador distribuya servicio y responda por la administración que le fue confiada. Al asumir encargos de la dirección, el hombre está obligado a movilizar grandes cantidades de personas. Guiará a los subordinados, educará a los subalternos, les dará trabajos que mejoren sus cualidades en el servicio. Aún así, el dirigente no se exime de las obligaciones fundamentales que le corresponden. Si hubo alguien que podría movilizar millones de sustitutos para el testimonio en la corteza terrestre, ese alguien fue Jesús. El Señor disponía de legiones de emisarios lúcidos y mantenía incalculables reservas a su disposición. Podría enviar al mundo iluminados filósofos para renovar el entendimiento de las criaturas, médicos sabios que curasen a los ciegos y a los locos, conductores fieles y dedicados a enseñar el camino del bien. En verdad, desde los principios de la organización humana, el Señor moviliza a multitud de cooperadores directos a nuestro favor, incluso porque sus manos divinas reúnen el poder administrativo de la tierra. Pero urge reconocer que, en el momento esencial para el lanzamiento del reino de Dios entre los hombres, Él mismo vino a nuestra esfera de la sombra y conflicto. No envió a sustituto o representante, asumió la responsabilidad de sus enseñanzas y, el sólito soportó la incomprensión y la cruz. Inspirémonos en Cristo y atendamos personalmente el deber que la vida nos... Ahí está. Se corta. Sí, nos sale la última... El deber que la vida nos concede. Delante del Supremo Señor, todos tenemos servicio intransferible. Todos tenemos, cada uno de nosotros, un servicio intransferible. ¿Mm? Muy bien. Entonces, ¿y comentarios o algo? Esto también responde un poco a Pilar, ¿no? Que antes se preguntaba, ¿no? Se preguntaba muchas cosas, Pilar, ¿no? Sobre esto, ¿no? Ajá, Estela. Bueno, sí que eh, lo compara, ¿no? A Jesús como un administrador que tiene que dirigir a sus empleados, a la gente que está bajo su cargo y que tiene que hacer para que ellos mejoren en su servicio. Y dice que Jesús es el único que podía movilizar millones de seres para ayudarlo en su trabajo en la tierra, ¿no? Y es así, siempre ha enviado emisarios a la tierra. Vemos que de tanto en tanto viene un conjunto de seres en todo tanto en filosofía, en las artes, en la ciencia, ¿no? Que vienen y dan un impulso a la humanidad para que despierte, para que siga adelante, ¿no? Y después todo eso entramos otra vez en una meseta hasta que alcanzamos todo eso que ellos nos dejaron y otra vez nos vuelve a mandar sustitutos también, ¿no? Pero llegó un momento, como dice él, que hubo un trabajo que solamente él lo tenía que hacer y él asume toda esa responsabilidad, ¿no? No mandó a ningún sustituto, no mandó a ningún representante. Él asumió por sí mismo esa responsabilidad y soportó todo lo que tuvo que soportar, ¿no? Y entonces eso nos dice, nos dicen que tenemos, Emmanuel, ¿no? Que Sí, tenemos que Manuel. inspirarnos en Cristo para hacernos cargo, responsables de aquello que vinimos a realizar en esta existencia, ¿no? Que Cristo obviamente es nuestro ejemplo, ¿no? Nuestra guía. Exacto. Y que esos son servicios intransferibles, como dice aquí. Exactamente. Cada uno de nosotros tiene un servicio intransferible
que cumplir, ¿no? Que tenemos que hacernos cargo de eso. No puede ir otro, No. por ejemplo, para reformarse por nosotros, ¿no? Ah, o a sufrir, a sufrir, pues ya sabemos que el sufrimiento no es realmente algo negativo, ¿no? Sino son experiencias, ¿no? Que tendremos que pasar. No podemos mandar a alguien, ah, sí, vea tú a vivir esto. No, no, no existe así. Y el Señor dice para que disponía de legiones de emisarios lúcidos, ¿no? Y las tenía esas reservas a su disposición, ¿no? Y entre esos emisarios lúcidos, el mayor de todos era Juan, ¿no? Que estaba ahí, era su primo, ¿no? Que vino a hacer ese trabajo de anunciar, ¿no? Porque bueno, todo eso también estaba en las escrituras, ¿no? Estaba dicho allí, ¿no? Como que vendría alguien delante y hacer, anunciar, ¿no? Abrir el camino, allanar el camino para Dios. Y conscientes, ¿no? Esos son espíritus de esa legión de Cristo conscientes, ¿no? Del papel que tenían, que no se iban a desviar por nadita, ¿no? No. ¿Yolanda? Sí, yo pensándolo en el diario vivir, en el día a día, que muchas veces buscamos estar por encima y dirigir solamente porque nos digan que este manda o este lo otro, pero que nunca pensamos que las personas que están bajo nuestro mando van a ser educadas por nosotros y que nosotros tenemos una responsabilidad ante todos esos seres. Nunca pensamos en eso. Y si vemos los dirigentes de mandos medios que en estos momentos existen en la tierra, pues no tienen ni siquiera ese pensamiento de decir, es que tengo que educar. No, es mandar, es el poder que yo tengo sobre ellos, haz esto, pero nada más. Entonces nos estamos comprometiendo de una manera bárbara porque pensamos que con el solo hecho de decir, uy, yo mando, es que soy el encargado, es que soy esto, tenemos capacidad realmente. Nunca pensamos en si tenemos esas capacidades de, de, de manejar esas personas. Y entonces esa es la reflexión que yo me hago de, de que eso es lo que nos está llamando el Evangelio. Porque Jesús sabemos lo que fue Jesús, cómo lo aplicó y todo, pero ¿y nosotros? ¿Y nosotros? Esa es la cuestión. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en nuestros hogares? ¿Qué hacemos con nuestros amigos, con todos? Esa es la cuestión que tenemos que plantearnos día a día y en cada momento. Muy bien, muchas gracias. Sí, no, en el ámbito laboral y también en nuestros hogares, como dijiste, ¿no? Porque el rol que tenemos es intransferible. Estas niñas no van a tener otra tía, no, mentira. Es un chiste. Eh, pero sí, el rol es intransferible, ¿no? Incluso eh, el desarrollo que podamos tener, ¿no? A partir de lo que vivimos en nuestros hogares, el comprender, el ejemplo a dar, ¿no? Y eso es intransferible. ¿Alguien más? Ah, Pilar. Mira, María, es que aquí abajo, ahora mismo oye, es que no puedo porque se me pone esto en negro y no veo ni siquiera, dice, inspirémonos en Cristo. Espera, que voy a bajar la mano porque con la de la mano tampoco lo veo.
que no lo puedo. Ajá, dice, De inspirémonos en dedicación Cristo. en Cristo personalmente al deber que la vida nos, y ahí me quedo que no puedo No, seguir leyendo. nos concede, que la vida nos concede. Sí, Atendamos pero personalmente el deber que la vida nos concede. nos concede, pero que nos inspiremos porque antes dice, no envió a sustituto o representante, asumió la responsabilidad de su enseñanza y él solito soportó la incomprensión de la cruz. Y De la dice cruz. que nos inspiremos en él, que quiere Exacto. decir más o menos lo que está diciendo Yolanda, que nos inspiremos en las cosas que tenemos que hacer, cómo la tenemos que hacer y cómo. Es una enseñanza que nos dice que nos inspiremos en Cristo, o sea, que lo hagamos como lo hizo Él. Es lo que yo entiendo aquí. Él asumió su responsabilidad y nosotros tenemos que, y hay veces que no somos conscientes, ¿verdad? No somos conscientes de lo que pero yo creo que va también en nuestra evolución, que todo llega en el momento oportuno y que nunca estamos solos y que no, ellos no van a hacer nuestro trabajo. Pero lo que sí es verdad es que no dejan de ayudarnos, pese a que todos tengamos o que tirar o recoger, como yo antes hablaba con Mercedes, antes que cuando entré, ¿no? Que cómo vamos. Bueno, yo digo que voy tirando y ella dice que mejor recogiendo, pues quizá lleve razón. Pero lo que sí es verdad es que yo creo que cuando estamos preparados es cuando nos llegan las cosas. Antes no, porque ellos nos están ayudando y nunca estamos solos, ¿no? A mí esto me conmueve mucho porque que me tenga que inspirar es que, claro, es mi maestro, es nuestro maestro. Jesús es nuestro maestro, es nuestro educador y nos da las pautas a seguir también. Bueno, pues venga, Claro. muchas gracias. No, gracias a ti. Sí, precisamente, y esto, estamos aquí en este estudio precisamente para eso, para ahora llevarlo a nuestra vida, ¿no? Ya tenemos eh, toda la situación, todo lo que pasó y ahora, bueno, cuáles son mis responsabilidades, ¿no? Comenzar a reflexionar un poco a qué estoy faltando, ¿no? Eh, todos tenemos un servicio intransferible, dice, y tal vez estoy tratando de evitar ese compromiso, ¿no? Un poco todas esas preguntas que por lo menos a mí me surgen, ¿no? ¿No? Que, de este tema. Y bueno, ya podemos ir, porque esa es la última diapositiva. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna reflexión más que queráis hacer? La verdad es que es muy cortito, pero a la vez es profundo. Mm. Y sobre todo esta última lectura, ¿no? Que nos invita a posicionarnos, a ver en qué lugar nosotros nos ponemos. ¿Sí? Porque no solamente necesitamos ser los que comandan un equipo de trabajo, ser directores, ser nada, ¿no? Sino en nuestros propios hogares, porque como nos decía, hay una de las frases, ¿no? El hecho de cómo ofrecemos al otro la oportunidad, ¿m? Para que se desarrolle, para que desarrolle sus cualidades. ¿M? Y no solo ya en esa frase se estaba refiriendo eso, ¿no? Al director que lleva a su cargo un grupo de trabajadores, ¿no? Pero nosotros a nivel personal, en nuestro hogar, cómo en mi comportamiento con las personas con las que yo comparto el hogar, la casa, les doy el espacio, ¿m? Para que ellos se desarrollen o soy ahí, intento imponer mis formas de pensar, mis formas de actuar. ¿M? La verdad es que es muy interesante para que sigamos reflexionando ahí en torno a todo eso que nos dice la lectura. De todas formas, María luego en el área de texto del chat puede poner la lectura que es para que sigamos reflexionando en torno a ella.
Muy bien. ¿Algún comentario que queráis hacer? Bueno.